realmente no, ¿no? De hecho, los jóvenes estudiantes que han salido a luchar y que se vio en Valencia cómo se movilizaron, y el 29 de febrero hubo una convocatoria a nivel estatal por parte del sindicato de estudiantes que amplió esa lucha en todo el Estado. Lo que se ha visto es que son jóvenes que lo que quieren es un futuro digno y lo que quieren es luchar por la educación pública, que es el acceso a los estudiantes, hijos de trabajadores, a tener una educación digna para poder luchar por ese futuro digno. Claro que no son criminales. Sí es verdad que hay una campaña muy importante de criminalización de la juventud, porque, por ejemplo, para justificar los recortes, justificar, acabar con la educación pública, de lo que están hablando es de que la juventud no aprecia la educación pública, que la juventud no quiere estudiar, que la juventud en definitiva está pensando en otras cosas, que la juventud es violenta, para intentar contener la defensa de la educación pública precisamente por parte de esos jóvenes. Hay una campaña de criminalización de la juventud para justificar su salida prematura al mercado laboral, para poder justificar que lo que quieren es salir al mercado laboral directamente, lo que quieren, y para poder también justificar salarios de 426 euros, de 600 euros, etcétera, etcétera, ¿no? Los jóvenes al final que no se esfuerzan, es el mensaje del Partido Popular, los jóvenes que no se esfuerzan y que no quieren esforzarse, al final tienen lo que tienen, ¿no? Y es un poco una campaña y una mascarada. Claro, como eso no es verdad, y como los jóvenes sí saben lo que quieren, y efectivamente lo que estaban haciendo los compañeros en Valencia, secundando por ejemplo una movilización el día 16 a la que asistieron más de 20.000 jóvenes a la calle, lo que se están demostrando es que sí quieren defender la educación pública y sí saben lo que significa realmente y lo que costó en su día tener una educación en estas condiciones. Se niegan en rotundo a que solo estudie el privilegiado y el hijo de papá, a que en las fábricas haya una diferenciación cultural entre los que han podido estudiar, que son los cuadros de las fábricas, los cuadros del mercado laboral, y los que no han podido estudiar y tienen una educación básica, que es a la que nos quiere condenar la derecha, que lo único que pueden hacer es trabajar por salarios de miseria, ¿no? O sea, mano de obra semicualificada y barata, que es lo que quiere la burguesía realmente en este país. Los jóvenes han demostrado que no quieren eso, que quieren luchar por las conquistas, que quieren estudiar en la educación pública, que quieren ir a la universidad pública, que quieren una formación profesional de calidad. Y efectivamente, cuando ven ataques como en Valencia, porque lo que estamos hablando no es de problemas de gestión, estamos hablando de un plan consciente para acabar con la educación pública. Se ven esos ataques en cuestiones como la calefacción, que son problemas puntuales, o en la falta de material, o en la degradación de las instalaciones. Eso está generalizado en todo el Estado. Los sitios donde gobierna el Partido Popular está más generalizado todavía. Y lo que han hecho los jóvenes es salir a luchar y a defender esa educación. Y lo que tienes es al Partido Popular, que dentro de la campaña de criminalización necesita acabar con esa lucha y necesita plantear que lo que tiene delante son delincuentes violentos, y esa es la campaña y la mascarada, para poder sacar a la policía y, como vimos en esas escenas, machacarles en el suelo cuando lo único que estaban haciendo era defender su futuro, ¿no? O sea, definitivamente no, la juventud no es criminal, la juventud no es violenta, quienes son criminales y violentos son los que están negando el futuro a la juventud y los que encima les machacan en el suelo por luchar por ese futuro, ¿no? Y ensancha el alma. El Partido Popular es el partido de la burguesía, de los empresarios, de los banqueros y de los explotadores. Entonces el Partido Popular lo tiene claro, tiene una diferenciación bien clara hecha. Quiere mano de obra a la que poder explotar por poco dinero. Quiere formar a esa mano de obra en lo justo para que pueda desempeñar su papel y poco más. Por lo tanto, no le interesa una juventud formada, una juventud pensante, una juventud crítica y una juventud, que haya aprovechado unos estudios. No les interesa realmente una educación pública que garantice esos estudios y que garantice ese tipo de juventud. Lo que quieren es mano de obra semicualificada y barata. Por lo tanto, esa es la distinción del Partido Popular. No hay, y de la burguesía y de los banqueros, una juventud, la mayoría, los hijos de los trabajadores, que en definitiva estén formados como ellos quieren. El modelo educativo de la derecha, de los empresarios y de los banqueros, es el modelo del franquismo, el modelo de la Iglesia. La letra con sangre entra, tú aprende aquí lo que yo te diga,
hay un adoctrinamiento ideológico también para estar sometido, para soportar todo lo que el empresario en un momento determinado te plantea en la empresa. Hay acabar con la crítica, acabar con la lucha por los derechos, ese tipo de educación que es de realmente lo que está implantando el Partido Popular. El Partido Popular en Madrid, por ejemplo, ha superado en las subvenciones a la privada concertada, ya son más del 50% de toda la red en detrimento de la pública. Ha superado la red concertada, ha superado a la pública. ¿Qué es la red concertada? La red concertada son centros educativos que son financiados con fondos públicos y que de lo que estamos hablando es de que el 80% aproximadamente de esos centros concertados están controlados o por la Iglesia directamente o por asociaciones y organizaciones vinculadas a la Iglesia. O sea que realmente lo que tenemos es que el Partido Popular quiere volver a la educación franquista, de la letra con sangre entra, y romper con la educación pública y esa juventud que quiere luchar, esa juventud que en definitiva quiere un futuro digno. Una diferenciación de clase clara. Ahora, para sus hijos tienen preparado otro tipo de educación, evidentemente colegios bilingües. Los hijos de Esperanza Aguirre, por ejemplo, en Madrid, han estudiado en institutos que cuestan más de 6.000 euros, ¿no? Más de 1 millón de las antiguas pesetas, la matrícula anual, ¿no? Los hijos de los banqueros y de los empresarios van a las mejores universidades, ¿no? Selectivas en el extranjero, y reciben una formación adecuada al papel que la burguesía quiere para ellos, que es controlar las empresas, controlar las fábricas, heredar los negocios de sus padres y en definitiva una división clara de los jóvenes en líneas de clase, ¿no? La lucha ha garantizado la educación pública. La lucha ha costado mucho tener centros públicos como los que tenemos ahora. Es algo que en tiempos de crisis la burguesía quiere quitarse de encima por completo, por dos razones, porque les resulta cara y quieren el dinero para rellenar los agujeros de los bancos como estamos viendo ahora, y luego, por otra parte, porque es una educación que no les sirve para sus propósitos políticos, no les sirve para tener a esa masa de jóvenes trabajadores a los que poder acudir para pagarles 600 euros al mes, ¿no? Entonces hay una división clara de clase, no es una cuestión de programas políticos ni de voluntades, es una cuestión de el partido de los banqueros, el partido de los empresarios, machacando a la juventud trabajadora para seguir garantizando sus beneficios. Estamos hablando de que la clase trabajadora andaluza tiene una tradición de lucha muy grande y que estamos hablando de que a pesar de que el Partido Socialista ha desarrollado las políticas que ha desarrollado, que muchas veces han estado muy lejos de un programa realmente en beneficio para los trabajadores, la clase obrera andaluza ha votado una y otra vez para evitar que la derecha suba al poder. Porque aquí en Andalucía, con la tradición de lucha que hay, está muy arraigado y se sabe quién son los del PP. Los del PP son los señoritos cortijeros de toda la vida. Los del PP son la burguesía más rancia y en Andalucía la más rancia de este país, parasitaria, atrasada, que ha mantenido el campo en unas condiciones de latifundio sin explotar, con condiciones de hambre para la gente. Eso es la derecha y el Partido Popular en Andalucía, que disponían de la vida de la gente durante el franquismo basándose en la represión y en la falta total de derechos democráticos. Eso es el PP en Andalucía. Aquí la red pública es un 80% en comparación a un 20% de la concertada. El Partido Socialista no lo ha hecho bien, porque tenía que haber garantizado el 100% de los institutos públicos y tenía que haber hecho inversiones en la educación pública mucho más allá de lo que ha hecho. Sin embargo, es un 80 frente a un 20. En momentos como el actual, en el que la política del Partido Socialista en el gobierno central les ha llevado a una debacle electoral brutal, han perdido 4 millones de votos, precisamente por doblar el espinazo ante las políticas de los mercados y ante las políticas de beneficiar al banquero y al empresario. Eso ha llevado a un colapso del voto de izquierdas y al Partido Socialista. Eso ha llevado al Partido Popular al poder en el gobierno central. Por lo tanto, el Partido Popular se tiene que andar con cuidado, porque ni los jóvenes, ni los trabajadores, ni los trabajadores del campo en Andalucía, aunque ganen las elecciones, van a quedarse quietos. Y eso se está demostrando, por ejemplo, en Málaga, con las movilizaciones de todo este año, con el 15M, movilizaciones de masas, movilizaciones en toda Andalucía, los trabajadores del campo, las ocupaciones de tierras, los jóvenes organizándose en los centros de estudio, en la universidad y la predisposición que hay por parte de los trabajadores de salir a la huelga general.
los brazos, la mente y repartiros, que solo os enseñaron el odio y la avaricia y yo quiero... Los jóvenes en general y los jóvenes de la clase trabajadora no se sienten atraídos por el fascismo ni por esas ideas, ¿no? Realmente esto es un fenómeno muy marginal. Evidentemente, tú vas a los pueblos o incluso en Málaga y los jóvenes fascistas tienen pedigrí, o sea, son los hijos de los señoritos que de una forma consciente organizan grupos fascistas, ¿no? Y efectivamente el señorito que va a la feria en caballo, que tiene un buen coche, y se siente amenazado por la lucha de los trabajadores y de la juventud. Evidentemente su ideología es clara y de hecho hay que explicar y decir también, dentro del Partido Popular en este país se han refugiado los elementos fascistas y de extrema derecha del franquismo. O sea, por lo tanto la extrema derecha en este país está dentro del Partido Popular. Es verdad que hay grupos como el MSR, ¿no? Movimiento Social Republicano, o Alianza Nacional, o Democracia Nacional, o España 2000, son grupúsculos que también tienen vínculos con la derecha fascista tradicional de este país. Reclutan jóvenes, sobre todo lumpenizados. Hay, pues es un sector muy minoritario y organizan pues grupos efectivamente violentos de rompehuelgas. Al final es eso, por dinero te pago si tú defiendes esto y atemorizas al inmigrante, que tiene una función económica fundamental. Si el inmigrante está aterrorizado por las redadas de la policía, por los ataques fascistas, no va a protestar en su puesto de trabajo y eso va a hacer que se derrumben sus condiciones laborales, atacar a los grupos de izquierda de jóvenes que están luchando, o sea, jugar un papel, digamos, de ayuda a la represión policial, ¿no? Que haya miedo y que organizan. Y además se sabe, o sea, esta gente está financiada, sobre todo con los clubes de fútbol, etcétera, etcétera. Es algo muy marginal, pero organizado y vinculado también a todo lo que son los fascistas de toda la vida de este país. O sea, no es un grupo de locos, ni es que los jóvenes se sientan atraídos por las ideas de extrema derecha. No, son los mismos que nos mandan a la policía, que intentan acabar con las luchas a través de la represión, son los mismos que están financiando grupos de lúmpenes que por un módico precio le juegan un papel auxiliar, ¿no? Y eso es el fascismo en este país hoy en día. Estos grupos de skinhead y con toda su parafernalia y toda su tontería, al final de lo que estamos hablando es de que son chivos, son mamporreros, son esquiroles, son los chivatos de toda la vida, son los cobardes y son los que por un módico precio le hacen el favor al patrón, ¿no? Esos son los grupos fascistas, totalmente alejado de una juventud que está demostrando en la calle, que está demostrando en los institutos, en la universidad y los jóvenes en los puestos de trabajo, que lo que quieren es vivir con dignidad, vivir bien y están dispuestos a luchar, ¿no? Claro, aquí estamos hablando del movimiento obrero, estamos hablando de los jóvenes hijos de trabajadores, ¿no? Movimiento estudiantil, gracias a las luchas que ha habido en los últimos años, hemos tenido la posibilidad de los hijos de los trabajadores de estudiar y de incluso llegar a la universidad. Por lo tanto, hay un componente de hijos de trabajadores muy importante en la red educativa pública. Por lo tanto, estamos hablando de la juventud de la clase trabajadora junto con la clase trabajadora. Estamos hablando de que es totalmente fundamental, son los, digamos, la juventud en la lucha obrera, son los batallones ligeros, ¿no? La punta de lanza, son los que empiezan las luchas, son un sector muy combativo, pueden arrastrar a los batallones pesados, efectivamente, que también se van a poner a movilizarse el 29 de marzo. Por lo tanto, la unidad es totalmente fundamental, ¿no? El sindicato de estudiantes además es algo que recalcamos continuamente, ¿no? Los estudiantes, porque además si defiendes que los estudiantes tienen intereses aparte de la clase trabajadora, estás hablando de los estudiantes de una forma abstracta y de una forma interclasista. Yo poco tengo que ver con el hijo de Esperanza Aguirre
o poco tengo que ver con el que está en la universidad incluso pública y tiene el dinero suficiente como para estar un año y otro año y otro año. Yo tengo que ver con el hijo del trabajador que fruto del Plan Bolonia está haciendo auténticos encajes de bolillo para poder mantenerse en la universidad y trabajar a la vez para poderse pagar la carrera. Estamos hablando de que esa unidad entre la clase trabajadora y los estudiantes es al final la unidad de la clase trabajadora frente a los que atacan sus condiciones de vida y quieren a los hijos de los trabajadores fuera de la universidad, a los hijos de los trabajadores fuera de la red pública, quieren acabar con la red pública y que se convierta en algo totalmente distinto a lo que hay ahora mismo, de baja calidad con salidas prematuras al mercado laboral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso es tan importante. Nuestro discurso desde el sindicato de estudiantes siempre es la unión entre los jóvenes con los trabajadores, porque estamos defendiendo lo mismo, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Pues mira, se ha hablado mucho porque como se montó lo que se montó después, la clase trabajadora de este país ha reaccionado ante esa represión como ha reaccionado, solidarizándose, movilizándose y señalando a los culpables. Pues se ha hablado mucho de que al Partido Popular, que la delegada de gobierno actuó por su cuenta, que se habían equivocado, que todo eso es mentira. Aquí el Partido Popular está viendo que va a haber un enfrentamiento muy importante de sus planes con los intereses de la clase trabajadora y que frente a esos planes no hay una clase trabajadora vencida, ni mucho menos, sino que vamos a luchar. Por lo tanto, lo de Valencia fue un experimento y fue un intento de escarmiento. O sea, evitar por todos los medios que empezara a haber este tipo de luchas. O sea, si coges a los jóvenes que en una lucha ascendente en la que se están concentrando en la puerta de los institutos, lo que hay una convocatoria general en todo Valencia y van 20.000 jóvenes, los que empiezan a organizarse en asambleas en los institutos, los que se eligen comités de lucha, que se coordinan entre todos los institutos, se empiezan a organizar en organizaciones como el Sindicato de Estudiantes y están empezando a plantar cara de una forma organizada y contundente con reivindicaciones claras que conectan con sus padres, con los trabajadores en las empresas, son muy peligrosos para los banqueros, para el Partido Popular. Tenían que acabar con ello. Y fue una prueba, vamos a medir. Si les damos cera, si acabamos de raíz con esto y no reaccionan, sabemos que podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Fue como cuando intentaron desalojar el 15M de la plaza de la Puerta del Sol. Al final lo que consiguieron fue todo lo contrario. Tenían que intentarlo. La clase trabajadora ha demostrado que está efectivamente a la altura, porque después de la represión en Valencia, después de ver esas escenas, después de esa contundencia calculada y criminal por parte del partido, de los banqueros y de los empresarios, lo que tuviste fue movilizaciones incluso que superaron las 100.000 personas en Valencia, de profesores, de padres, de estudiantes, de universitarios, de trabajadores en definitiva, ¿no? Y eso les frenó en seco. Efectivamente es una gran victoria por parte de la clase trabajadora. Tema de enseñar los dientes con esa contundencia y dejar claro que no nos vamos a dejar machacar y que sabemos quiénes son. No es que la delegada de gobierno se haya equivocado, que el comisario sea un fascista, que por cierto es verdad, porque el comisario es un fascista que estuvo en la policía en la policía política de Franco. O sea, no estamos hablando de que este tío no sea un fascista, ¿no? Este tío cumplía las órdenes de los empresarios y de los banqueros y de su partido, que es el Partido Popular. Y hemos ganado, porque demostramos que no van a poder pegarnos en la calle sin que haya una reacción, ¿no? Que eso es lo más importante de todo esto. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un
indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas que volan libre al sol y al viento repartiendo el amor. Que tengas que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas que volan libre al sol y al viento repartiendo el amor. Que tengas que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas que volan libre al sol y al viento repartiendo el amor. Que tengas dentro. Ama y ama y ensancha el alma.